Iniciamos esta serie con la primera visión, la visión inaugural del libro, que es la visión del Cristo exaltado. Eso fue el primer mensaje. La semana pasada ya hablamos de la primera de las cartas. Y la palabra que describe a esa iglesia, la iglesia de Éfeso, es estable. Era una iglesia que tenía todo bajo control, era una iglesia que cumplía con lo que tenía que cumplir, era una iglesia que estaba bien organizada, que hacía su mejor esfuerzo por servirle al Señor. Pero, y aquí el pero es importante, Jesús les dice: lo están haciendo muy bien, pero tengo contra ustedes algo. ¿Se acuerdan? Han perdido su primer amor. Y entonces en esta iglesia aprendimos que ni la efectividad, ni la ortodoxia, o sea, la sana doctrina, son suficientes. Ni la ortodoxia ni la sana doctrina son suficientes si no hay amor. Amor a Dios y amor al prójimo. Y ahora pasamos a la segunda de las iglesias. Y la palabra que la puede describir o con la que la vamos a describir es perseguida. La perseguida, la iglesia de Esmirna. Y quiero invitarle que vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 2, versos del 8 al 11. Dice la Biblia así: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Aquí encontramos ya algo raro. Eso es una paradoja. Conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Y esto es muy fuerte. Verso 10, no temas lo que estás por sufrir. Yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Aquí hay varias cosas muy importantes, pero lo primero que quiero resaltar es esto. Nuevamente encontramos el modelo de carta que hablamos la semana pasada. 4 partes. La primera es la introducción, donde se dice a quién se escribe y quién escribe, que es Jesucristo. Pero cuando se identifica a Jesús con cada iglesia, se identifica de manera diferente. Y se identifica relacionándose con la visión del capítulo 1. En el caso de Éfeso, dijo que él era el que tenía, gracias, es que por eso se sienta Vale adelante, porque cuando se me va la onda, Vale me recuerda. El que tiene las 7 estrellas en la mano y anda en medio de la iglesia, porque conoce su iglesia y tiene el control de ella. Pero aquí es diferente y lo vamos a ver en un momento. Segundo, el diagnóstico certero. Yo conozco. Siempre empieza así: yo conozco. La tercera es el reto y la solución, que en este caso vamos a ver que no hay un reto ni hay una solución, porque esta iglesia no tiene un pero. Pero lo que sí encontramos es una palabra de ánimo especial. Y cuarto, encontramos una promesa al vencedor. Y entonces eso mismo se repite, ese mismo formato se repite, y vamos a la carta. Primer punto: el Cristo vencedor le escribe a su iglesia en Esmirna. Versículo 8. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Dice esto: el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Es lo que estábamos cantando hace un momento. Ese canto es poderoso porque usa la figura de la primera visión y hablamos prácticamente de todo lo que Juan vio ahí, lo cantamos. Y esa es la base sobre la cual se identifica Jesús con cada una de las iglesias. Ahora vamos a Esmirna. Dijimos algo, que cada ciudad es importante entenderla para entender el mensaje. El asunto es este: las iglesias o la iglesia se parecía en muchos aspectos a la ciudad. Por ejemplo, Éfeso era una ciudad muy grande, muy próspera, y la iglesia también era próspera.
Era una iglesia que había logrado muchas cosas y la iglesia de Éfeso también. Ahora veamos a Esmirna. Era también una ciudad grande y hermosa y a Éfeso se le llamaba la estrella de Asia, porque era una ciudad muy hermosa, pero Esmirna se le llamaba la corona de Asia. Ellos estaban constantemente no en pugna, pero en competencia para ver quién estaba más arriba, la corona o la estrella. Esmirna, también como Éfeso, era una ciudad muy rica y de mucha grandeza comercial. Estaba al final de un río muy importante y del interior de Asia Menor venían las mercaderías al puerto de Esmirna, así que Esmirna tenía mercado muy grande. Tenía un mercado muy importante de vinos y eso era muy importante en esa época. Era próspera económicamente. Pero otra cosa, era una ciudad con mucha historia, era muy antigua. Su inicio se remonta al año 3000 más o menos, o al milenio, tercer milenio antes de Jesús. Es una iglesia, es una ciudad que había pasado por muchas cosas, pero tiene una característica y es que durante toda su historia muchas veces le demostró su lealtad a Roma. Era una iglesia que estaba muy de acuerdo y bajo la dirección de Roma, y esto es vital en lo que viene en la carta. Entonces allí ellos obtuvieron por esa lealtad a Roma el título de ciudad libre. No era como las otras ciudades donde había un gobernador romano dirigiéndolo todo, sino ellos tenían su propio gobernador bajo la sombría de los romanos, pero tenían esa cualidad. Era un pueblo autogobernado. Pero también había otra cosa. Era un pueblo profundamente idólatra. Profundamente idólatra. La calle, había una calle, hay. Hoy esa ciudad de Esmirna existe, está en Turquía. Tiene un nombre diferente, pero es la misma ciudad y esa calle se identifica todavía, la calle de oro. En este tiempo, hace 2000 años, en esa calle había magníficos templos. No eran templos evangélicos, no eran templos católicos, eran templos a Cibeles, a Apolo, a Asclepios, que era el dios de la salud, a Afrodita o Venus, y había un gran templo para Zeus. O sea, era un centro de adoración pagana muy importante. De hecho, en el año 196 a.C., en Esmirna se construyó el primer templo a la diosa Roma, a la dea Roma, la diosa Roma, porque estaban los esmirnianos, eran profundamente religiosos, paganos. Y para ellos era muy importante, y era muy importante demostrarle a Roma que también estaban de acuerdo con ellos. Por eso, el culto a los emperadores floreció ahí naturalmente. De hecho, en el año 23, ya en el tiempo de Jesús, se construyó el primer templo a un emperador allí en Esmirna, y fue el templo en honor a Tiberio. 60 años más tarde, cuando estamos ya en la historia, 60, 70 años después, Domiciano, el emperador, volvió el culto al emperador obligatorio. Si no adoraban al emperador, entonces podrían sufrir la muerte. Era un asunto muy serio. Ahora, ¿qué tenían que hacer? Por lo menos una vez al año, las personas que estaban en las ciudades dominadas por los romanos debían de ir al templo del emperador y presentar una pizca de incienso y decir allí frente a la estatua, el emperador es Dios. Eso tenían que decir. O decían, el emperador es Dios y Señor. Después de eso, les entregaban un certificado donde decía que ellos habían cumplido con adorar al emperador. Eso era un pase que a ellos les permitía en cualquier momento que les cuestionaran decir, no, yo ya cumplí. Y cada año tenían que hacer eso. El que no tenía esto, ese certificado, se metía en problemas. Quiero decirle algo. Más adelante en Apocalipsis se habla de una marca, la marca de la bestia. Y dice que se le pone en la frente o en la mano derecha. Y el que no la tenía no podía vender ni comprar ni nada. Tiene mucha relación con ese certificado. Esa es la misma idea. El que no cumplía con lo que el emperador decía no podía hacer nada más. Y eso
nos da un poquito ya de rumbo para entender por qué la iglesia de Esmirna era una iglesia perseguida. Ahora, el asunto era este. Todo el mundo tenía que ir a rendirle honor al emperador y decir: el emperador es Dios y Señor. Solo había un grupo que no lo hacía, y esos eran los cristianos, no los judíos. Los judíos sí lo hacían, muchos. Los cristianos se negaron rotundamente, y eso causó la persecución en contra de ellos. No era poca cosa. No era poca cosa. No estamos hablando de ir o no ir a la iglesia un domingo. Estamos hablando de adorar a un falso Dios o morir. De eso estamos hablando. Ese es el punto principal. Ahora, a esa ciudad, a esa iglesia, bajo esas condiciones, Jesús se identifica a sí mismo como el Cristo vencedor, porque utiliza las imágenes de la visión del capítulo 1 y utiliza dos particularmente. Primero dice: yo soy el primero y el último. Esto está hablando de eternidad. El que estuvo antes de que todo existiera y el que va a estar ahí presente cuando todo se acabe, eternidad. Ese título solo se le daba a Dios en el Antiguo Testamento. Y dice: el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. En otras palabras, fue vencido por la muerte, pero la muerte no lo pudo retener. ¿Por qué? Porque Jesús es el Cristo, el Mesías vencedor. Y ese Mesías vencedor le habla a una iglesia perseguida en un contexto tan difícil como ese. Ahora vamos a hablar un poco más de esa presentación de Jesús cuando estemos ya en el versículo 11. Porque la promesa final, la promesa del versículo 11 está íntimamente relacionada con la presentación de Jesús como el Cristo vencedor. Y eso entonces nos lleva al segundo punto. Y es Esmirna bajo prueba. Esmirna bajo la prueba. Dice: yo conozco, está hablando Jesús, yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas lo que estás por sufrir. Yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Estos dos versos empiezan con esta frase: yo conozco. Y esa frase se repite con todas las iglesias. Yo conozco. Jesús conoce. Y la palabra que se traduce como conocer ahí es una palabra que tiene que ver con un conocimiento profundo y completo de un asunto. No un conocimiento superficial, no un conocimiento parcial, sino algo completo. Por ejemplo, nosotros podemos ver a alguien y podemos sacar una conclusión de esa persona según lo que vemos. Y podemos pensar por lo que vemos algo. Pero nuestro conocimiento no es nada profundo, es muy superficial. Aún en el caso de una pareja de casados que tienen muchos años de vivir juntos, donde hay mucho conocimiento y mucha intimidad, aún ahí hay un área donde no puede el esposo entrar ni la esposa entrar. Porque ese conocimiento, el corazón, solo Dios lo conoce. Y está hablando de ese tipo de conocimiento, el conocimiento profundo que Dios tiene. En el Antiguo Testamento dice que el Señor pesa los corazones. Él es el único que puede hacerlo. También dice que el corazón del hombre es engañoso más que cualquier cosa. ¿Quién lo conocerá? Dice Jeremías. Yo, Jehová, dice. Ese es el tipo de conocimiento. Y con ese conocimiento, entonces, el Señor dice que se refiere a tres cosas. Tres cosas que dice la carta acerca de la prueba en la que ellos están pasando. La primera es esta, es thlipsis. Y aquí voy a usar las palabras en griego porque tienen muchísima importancia para entender lo que está hablando. Thlipsis. Esa palabra quiere decir aflicción, angustia, opresión, tribulación. Esa palabra originalmente quería decir estar oprimido bajo un peso. Cuando mis hijos eran pequeños, nosotros jugábamos
molotera, no sé si aquí lo juegan, no sé si así se llama. ¿Qué era eso? Yo me tiraba a la cama y después se tiraban mis hijos encima, uno tras otro y encima, de repente se hacía el montón. ¿Cómo? Buruca. Va, pues era buruca. Pero en inglés se dice molotera. No, allá en Guate le decimos molotera. Entonces yo me tiraba ahí encima uno y otro y otro y otro. Y así jugábamos. Poco a poco fueron creciendo. Y poco a poco el estar abajo ya no era gracia, porque pesaban. Y hubo un punto en el cual, y aquí está el más chiquito de todos, tener encima todos los bichos encima, estar debajo y tener los chicos encima, eso ya era palabra mayor. De hecho, ya no lo juego con ellos. Ya no lo puedo jugar con ellos. Eso es lo que quiere decir thlipsis, estar oprimido bajo un peso. Ahora, ¿no es cierto que nosotros muchas veces nos sentimos oprimidos así? ¿No es cierto que a veces hay cosas que nos oprimen, que nosotros sentimos que no podemos respirar, que no podemos vivir, que todo se va a acabar, que no hay salida, sentimos que todo se acabó porque el peso es demasiado? Eso es thlipsis. Ahora, nosotros tenemos diferentes clases de problemas. Son serios, por supuesto, para cada uno. Pero volviendo a lo que Esmirna estaba viviendo. Ellos estaban viviendo, o sea, no estamos lejos. Ellos sufrían, nosotros también. Ahora, lo que ellos estaban sufriendo es calumnia, persecución y ataque. Eso es lo que ellos estaban sufriendo. Y las autoridades se hacían los de la vista gorda. La multitud llegaba contra los cristianos y los golpeaban, los atacaban, los calumniaban, les quitaban, les robaban todo. Y las autoridades no hacían nada porque las autoridades despreciaban a los cristianos. Para ellos era, estos se lo merecen y que lo sufran. Ese era el pensamiento de las autoridades, porque las autoridades también los consideraban como enemigos públicos. De hecho, muchos cristianos eran tomados prisioneros y llevados al circo. Y eso no es mentira. Si usted ha visto esas películas, bueno, cuando yo era pequeño, para Semana Santa, daban Ben-Hur y daban un montón de películas así. Y llevaban a los cristianos, bueno, si usted vio Gladiador, ya con Russell Crowe más adelante es otra historia. Pero la idea es la misma. Llevaban a los cristianos al circo, soltaban a las bestias salvajes, leones, osos, tigres, lo que hubiera, y los animales despedazaban a los cristianos, y la gente en las graderías aplaudía y se alegraba por eso. Eso era lo que ellos sufrían. Cuando habla de thlipsis, está hablando de esa opresión, de esa tribulación que ellos estaban sufriendo. Mis amigos, no podía ser fácil ser un cristiano comprometido en Esmirna. Nosotros tenemos la gran bendición todavía, y déjeme resaltar eso, todavía, de que podemos adorar y servir al Señor con libertad. Todavía lo podemos hacer. Pero eso, según lo que la Biblia enseña, también se va a terminar. Así que ellos estaban siendo pisoteados, ellos estaban siendo atribulados de una manera que nosotros de este lado del mundo y con tanta distancia de tiempo nos cuesta un poco entender. Así que es thlipsis. Pero también está hablando de otra, y es una segunda palabra griega que es ptogia. Ptogia quiere decir pobreza, pero quiere decir destitución total, el que no tiene nada en absoluto. Hay dos palabras que se pueden traducir, por eso puse la palabra, porque hay otra palabra que se puede o que se traduce en la Biblia como pobreza, y es la palabra penía. Y está hablando de aquel que vive, como decimos nosotros aquí, coyol quebrado, coyol comido. Vean, no tiene nada de más, jamás le sobra, pero tiene lo necesario, pero nunca le sobra. Pero aquí no está usando esa palabra Juan, sino usa ptogia, que quiere decir el que no tiene absolutamente nada. Ahora, ¿cómo es posible que en una ciudad tan rica, tan próspera, hubiera una iglesia que no tenía nada? Creo que hay dos cosas importantes. Primero, muchos de los cristianos eran de los estratos bajos de la sociedad. Muchos eran esclavos. Ellos ya por definición
estaban en tojía, eran pobres, no tenían nada. Pero había otros que sí tenían sus negocios, que tenían su trabajo, ellos trabajaban con las manos, pero habían sido robados por los paganos, porque los consideraban enemigos públicos, entonces llegaban y les quitaban todo. Y si se oponían, entonces los mataban, así de fácil. Algo así como lo que pasó durante la Alemania o en la ocupación nazi en Europa, que de repente la plebe se levantaba, llegaba contra los judíos y se robaba todo. Lo mismo pasó. Así de difícil. Vivían entonces bajo opresión y peligro y también bajo pobreza absoluta. Pero aquí es donde viene lo especial. Porque dice, conozco que estás bajo tribulación, conozco que estás pobre, que no tienes absolutamente nada, pero eres rica. Era pobre, pero rica. Ahora, ¿a qué se refiere? Era una iglesia pobre en lo material, pero rica en sus valores morales y espirituales. Ahora, esto no quiere decir que está malo y es pecado ser rico, no. Eso no tiene nada que ver con eso. Lo que está diciendo es que hay cosas que son más importantes. Y más importantes que los bienes materiales que nosotros podamos tener son nuestras convicciones. Y esa es la base de todo. A ti te pueden quitar todo lo que tienes, te pueden perseguir, te pueden hacer lo peor, pero si tú tienes convicciones fuertes en el Señor, tú eres de esos que eres pobre, pero rico. Ahí es donde tiene sentido lo que Jesús dijo. No se hagan tesoros en la tierra donde las cosas se les roban o se arruinan. Hagan tesoros en el cielo. Y lo que sigue después afirma la idea de que no es malo tener tesoros en la tierra, sino darles más importancia, porque dice, pongan primero su vista en las cosas del reino de Dios. No está diciendo, no importa, vivan en la pobreza extrema, no. Que trabajen, esfuércense, hagan lo que puedan hacer. Yo los voy a bendecir, pero pongan primero su vista en el cielo. Primero su vista en el reino de Dios. Y esta iglesia lo entendió. Y cuando llegó la persecución, ellos estaban listos. Cuando llegó, como decimos nosotros aquí en buen salvadoreño, el zamaqueón, el terremoto, ellos estaban listos. Porque todos se lo llevaron, pero sus convicciones los sostenían a ellos. En su debilidad ellos eran fuertes. ¿Por qué? Porque tenían el poder de Cristo resucitado en ellos. Ahora esto es exactamente lo contrario a la última de las iglesias, la iglesia de la Odisea. Porque a esa iglesia Jesús le dice, ustedes creen que son ricos, pero en realidad son pobres. Eso les dice Dios, de Jesús. Aquí es al revés, ustedes no tienen nada, pero en realidad son ricos. Perdón. Ahora, de esto es lo que está hablando Hebreos, capítulo 10, 34, cuando dice, hablando de los creyentes, que con alegría dejaron que las autoridades les quitaran sus pertenencias, porque sabían que en el cielo tienen algo mucho mejor y más duradero. La pregunta aquí entonces es, ¿dónde están tus tesoros? ¿Dónde están tus tesoros? ¿En la tierra o en el cielo? Y hay una tercera cosa que tiene que ver con la prueba en esta iglesia y llama mucho la atención también. Y es que ellos vivían bajo la posibilidad de ser encarcelados. Miren, nosotros vivimos en un mundo donde cuando vamos a la iglesia lo que queremos es que Dios nos hable y nos diga, no te preocupes, hijo, todo va a estar bien, yo te voy a librar de todos los problemas, no importa lo que venga, a ti no te va a pasar nada. Y desgraciadamente eso ha hecho proliferar a muchos que se dicen ser profetas y dicen cosas que no vienen de Dios. Todo va a estar bien, Dios te va a bendecir, nunca vas a tener problema, vas a ser sano, no importa lo que pase, Dios está contigo. Mire, quiero explicarlo. La Biblia sí dice eso, pero no siempre vas a vivir así. Y eso es importante entenderlo. Si eso que se predica hoy fuera cierto, entonces este versículo está malo, el versículo 10.
Porque lo que Jesús dice es, no temas por lo que estás por sufrir. Primero no le dice, no te preocupes, yo te voy a librar. No, no temas porque vas a sufrir. Y dice, yo te digo que el diablo echará a alguno de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Bueno, en la cárcel. Bueno, ir a parar a la cárcel no es gracia, por supuesto. Pero en esa época, la cárcel no es como hoy, que a la gente la condenan a 10, 20 años de cárcel, o menos o más. En esa época, ir a la cárcel era solo estar en la sala de espera para la ejecución. No había gente que estuviera presa por años. La gente que estaba presa era gente que estaba solo en espera para que lo ejecutaran, para que se lo llevaran al circo, para que lo ahorcaran, para que lo apedrearan, o en el caso de Pablo, para que lo aserraran en dos, como dice la Biblia que murió. Bueno, no dice la Biblia, la tradición dice que así fue como murió él. O sea, la cárcel era preámbulo de la muerte. Ir a parar a la cárcel era estar a un paso de la muerte. Y lo que Jesús dice, no tengan miedo. El diablo se va a llevar a alguno de ustedes a un pasito de la muerte. Eso no es algo que yo esperaría que Dios me diga. Y creo que usted tampoco. Pero eso es lo que el Señor les está diciendo. Ahora, es importante esto. Dice el Señor, el diablo los meterá en la cárcel para que sean probados. Y esa es la frase o esa es la palabra importante. Probados. Esta palabra es la traducción de una palabra griega que significa examinar, someter a otro a prueba para examinar su carácter. Eso es lo que iba a pasar ahí. Alguien dijo que la sangre de los mártires ha sido la semilla de la iglesia. En las épocas de mayor persecución es cuando la iglesia más ha crecido. Y eso es paradójico, porque mientras más se empeña el diablo en destruirla, más crece la obra de Dios. Ahora, ¿por qué? Por personas como estas. Por personas que estaban dispuestas a dar su vida en sufrimiento, a perder todas sus posesiones, a que hablaran mal de ellos, a que los destruyeran, a que los atacaran, los golpearan, que hicieran con ellos lo que sea. Porque en medio de esa prueba era donde Dios se mostraba como Él es. La prueba, mis amigos, ¿por qué sufrimos? Porque muchas veces hay quienes pasan problemas médicos por años y no salen de ahí. ¿Por qué hay quienes sufren problemas de diferentes índoles y problemas serios? ¿Por qué? Porque la prueba, mis amigos, sirve o la usa Dios para formarnos a la medida de Cristo. La usa Dios también para hacernos verdaderos testigos de Él, porque no puedes hablar del Señor si no has pasado por la prueba. Esa es la verdad de las cosas. Yo le puedo hablar de Dios como sanador, yo le puedo dar los pasajes que la Biblia enseña, yo puedo orar por usted, pero yo no he pasado por un proceso de esa envergadura, como por ejemplo mi esposa ha pasado o algunas personas presentes han pasado. Se necesita la prueba. Y Dios permite la prueba. Ahora, quiero referirme aquí a una frase interesante. 10 días. Por 10 días. No podemos nosotros interpretar esto literalmente y decir que por 10 días hubo persecución. No. Algunos le interpretan de otra manera. Dicen se refiere a 10 emperadores que durante 300 años persiguieron a la iglesia. Tampoco es muy probable que sea eso. Más bien la podemos ver así. Un tiempo que no es muy largo, pero es muy, muy, muy activo, es muy poderoso, es una persecución muy fuerte. Poco tiempo, pero muy fuerte. Ahora, ¿cuánto tiempo? No sé y no sabemos en realidad. Lo importante es esto. Dios le pone límite a la prueba. No estamos en las manos del diablo, mis amigos. Hay quienes piensan que estamos en manos del diablo y empiezan a pelear contra el diablo, como que si el diablo tuviera más poder que Dios sobre ti. No, nosotros estamos en las manos de Dios. Y aún en medio de la prueba, cuando el Señor permite la prueba, aún ahí estamos en las manos de Dios. La intensidad de la prueba y la duración del tiempo de prueba está en las manos de Dios.
Por eso tenemos que aprender a confiar en Él. Tenemos que descansar en Él. Y esta palabra a Esmirna nos debe de animar a nosotros. Que cuando la prueba llega es porque Dios la permite y es porque Dios le ha puesto un límite a esa prueba. Y sobre todo tiene un buen fruto. A nadie nos gusta, pero es necesario. Mire, a mí nunca me ha gustado que me pinchen. Nunca, nunca. Cuando yo tenía como 8 años, fue en el tiempo del último gran terremoto en Guatemala en el año 76, haga cuentas, hubo una campaña de vacunación y vacunaron a todos. Nosotros fuimos, mis papás me llevaron en la calle siguiente donde nosotros vivíamos. Ahí estaba todo el mundo haciendo fila. Bueno, a mí me llevaron contra mi voluntad, pero ni modo, yo era el niño, tenía que ir. Y yo estaba ahí queriéndome ir y mi papá me tenía agarrado, después mi hermano, y bueno, me tenían ahí. Cuando íbamos avanzando, me daba más y más miedo, más y más miedo, más y más miedo. Me dijeron que me calmara, que me iban a comprar un helado, que no sé qué, y al final que me iban a sonar si no me quedaba tranquilo. Cuando llegué delante de la doctora, la enfermera, no sé qué, iba a poner la inyección, me acuerdo que era en el brazo, me levantaron la camisa. Y cuando me iban a poner la aguja, yo sentí, no me acuerdo si era mi papá o mi hermano que me tenían agarrado, pero yo sentí que aflojaron, y cuando sentí que aflojaron, salí volado. Y salí corriendo, yo iba, pero mi hermano salió corriendo detrás de mí, todo el mundo, algunos riéndose, otros... Bien, por supuesto, yo era chiquito, mi hermana era grande, y ahí nomasito me agarró. Me traían agarrado, yo con los pies así como... Hasta que me agarraron y ¡pum! Me la pusieron. Y salí de ahí. Sí, me llevaron a comer helado, eso sí. Ahora, ¿pero por qué le cuento esto? Porque así es la prueba. A nadie nos gusta. Pero es por tu bien. Las vacunas son por nuestro bien. Las pruebas, mis hermanos, son por nuestro bien. Así que cuando estemos en diferentes pruebas, como dice Santiago, alegrémonos, porque el Señor está obrando en nosotros. Ahora, una última cosa. ¿De dónde venía esa prueba? Las pruebas venían de las calumnias de los judíos. Los judíos, que era una colonia importante en Esmirna, ellos despreciaban a los cristianos porque ellos decían, estos tipos adoran a un carpintero galileo que fue muerto en una cruz como un criminal. ¿Cómo es posible? Los despreciaban por eso. Pero otra cosa importante, no les gustaba que había muchos judíos de la colonia judía que estaban siendo atraídos por los cristianos o evangelizados por los cristianos. No les gustaba eso, pero había otra cosa. Había un peligro de que los romanos dijeran, los judíos y los cristianos son la misma cosa, así que quitémosle los privilegios a los judíos. Y eso era lo peor que ellos podían esperar, porque era igual que los cristianos, que les despojaran de todo, que los mataran, y eso no lo iban a permitir. Así que lo que ellos hicieron fue atacar a los cristianos. Y entre los paganos y los judíos participando, se solía acusar a los cristianos de 6 cosas. Decían que los cristianos eran caníbales. Yo la misma cosa pensé cuando te vi. Caníbales. Porque como dice en la Biblia, Jesús dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y esta copa es mi sangre. Caníbales. Los acusaban de caníbales. Los acusaban también de que ellos hacían orgías. ¿Por qué? Porque tenían una comunidad y hacían comidas de amor. Los ágape. Los ágape eran las reuniones de los cristianos y eran reuniones donde solo los cristianos participaban. Entonces decían ellos que no, esas son unas orgías terribles, como que ellos no las hicieran y peores. También los acusaban, y esta sí, eso es un gol, los acusaban de ateos. De ateos. Al cristiano acusarlo de ateo. ¿Sabe por qué? Porque no creía en el emperador como Dios. Entonces eran ateos. Los acusaban de que eran desafectos al régimen, o sea que no estaban de acuerdo con los romanos, que se involucraban en cuestiones familiares, porque cuando un miembro de la familia se hacía cristiano, muchas veces las familias se rompían, entonces es culpa de los cristianos, y los acusaban de incendiarios. Porque Nerón, como 30 años antes, los acusó de el incendio de Roma.
Pero también los cristianos hablaban de que al final de los tiempos, y eso era lo que el Antiguo Testamento hablaba, el día del Señor, caería fuego del cielo. Entonces eran incendiarios. Por todo eso los perseguía. Ahora, Juan llama a esos judíos falsos judíos y usa la misma idea que Pablo en Romanos 2:28 usa. Pablo dice, no crean que ustedes son judíos solo porque viven como judíos y porque están circuncidados. Los verdaderos judíos son los que obedecen a Dios y no a las leyes humanas. Ahora, esos judíos no estaban obedeciendo a Dios. ¿Cómo iban a obedecer a Dios matando a los cristianos? No. ¿Cómo iban a obedecer a Dios yendo una vez al año a decir, el emperador Domiciano es el Señor? No. Por eso Juan les llama la sinagoga de Satanás. Ahora, aquí no está hablando de ninguna secta satánica ni nada de eso, sino está usando una idea del Antiguo Testamento donde está diciendo esto. Esta clase de judíos malvados, mentirosos y falsos son una congregación donde el diablo obra. Eso está diciendo. A eso se refiere. Ahora, hubo un filósofo y teólogo cristiano danés, Søren Kierkegaard, muy conocido como filósofo, que dijo estas palabras: el concepto cristiano es un concepto polémico. Solo se puede ser cristiano en confrontación. El cristiano que ama a Dios en contraste y oposición a todos los demás tendrá que sufrir el odio y la persecución de ellos. En cuanto se elimina esa oposición, el llamarse cristiano es pura charlatanería. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros no podemos vivir de acuerdo a los valores de este mundo. Y oponernos a los valores de este mundo es exponernos a ser perseguidos por él. Estábamos hablando con mi hija hace un par de días sobre la situación en los lugares de trabajo, donde la ideología de género está campeando ahí. Y entonces de repente se miran cosas que no se miraban antes y que la Biblia enseña que son a todas luces pecados. O sea, los hombres somos hombres, las mujeres son mujeres y se acabó. Punto, no hay más. Pero cuando se rompe esa línea, surge lo que estamos viviendo hoy. Y hablábamos de esto, en las empresas no se le puede decir a alguien, o sea, no estoy hablando de maltratar a nadie, nosotros no podemos ni debemos maltratar a nadie. Nosotros debemos amar a nuestro prójimo. Amar a nuestro prójimo, mostrar amor a nuestro prójimo. Pero tampoco podemos nosotros ver que se va a ir al infierno porque sabemos a dónde va y quedarnos como que nada pasó. Y entonces nos comentaba que en un lugar, bueno, debe ser en muchos, el hecho de que un cristiano pueda hablarle a alguien, y no quiero circunscribir el asunto a esto, puede ser a algún adúltero, algún alcohólico, algún drogadicto, algún ladrón, lo que sea. Pero esto es como lo más visible porque tiene mucho poder político. Si alguien le habla del Señor, entonces lo está atacando. Y si esta persona se siente atacada, tiene derecho a que lo defiendan. Y entonces se persigue ¿a quién? Al que le quiere compartir el evangelio. Mis amigos, eso es persecución. Eso es la persecución. Y eso viene. Y así va a ser. En lugares como Estados Unidos eso va muy adelantado. En lugares como este lado, Latinoamérica, donde todavía hay mucho freno a ese tipo de cosas, todavía, y no en todos los países. Creo que estamos todavía un poquito más lejos, pero eso va a pasar. Tú no puedes decir que eres cristiano si tú participas de eso. Y no estoy hablando ser, sino estoy hablando dejar ser. Nosotros tenemos que levantar nuestra voz profética. Porque ser profeta no es hablar del futuro nada más. Ser profeta es exhortar y llamar a Dios a la gente. Tenemos que levantar, la iglesia debe levantar su voz profética y decir, mira, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte y todos estamos condenados a la muerte hasta que Jesús transforma nuestra vida. Y eso no será fácil. Cuando mi abuelita empezó en el cristianismo hace 80 años, no más, casi 100 años, ellos podían ir y evangelizar. Y aún así,
había gente que se oponía. Pero nosotros, nuestra generación y las generaciones que vienen, la van a tener mucho más difíciles. Por eso, tenemos que poner nuestros tesoros no en la tierra, sino nuestros tesoros en el cielo. Y eso nos lleva al último punto, y con este terminamos, donde Jesús habla de la recompensa prometida. Dice los versos 10, la segunda parte, y el verso 11. Sé fiel hasta la muerte. Aquí no está hablando de algo. Miren, nosotros decimos, no, es que hay que serle fiel al Señor hasta la muerte. ¿Pero qué estamos pensando? Hasta que yo me muera. Cuando yo tenga 80 años o 90 años y me muera, voy a ser fiel. Está bien. Pero aquí no está diciendo esto. Porque acuérdense que les dijo, el diablo los va a meter a la cárcel y la cárcel es el pasito antes de que te maten. Sé fiel aún al enfrentar la muerte. Eso es lo que está diciendo. Y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No nos podemos quedar neutros o neutrales. Si escuchamos la palabra, tenemos que tomar una decisión. Y no tomar decisión ya es una decisión. Aunque esta carta está escrita a Esmirna, es para todas las iglesias, o sea, es para nosotros. Y dice, el vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Ok. En el versículo 8, el Cristo resucitado se presenta como el que puede ofrecer alivio a los creyentes perseguidos de Esmirna. Pongámonos en los zapatos de los esmirnianos. No tenían nada en cualquier momento y eso tal vez era lo peor, porque no es como que planificaban el imperio. Bueno, el 15 de marzo vamos a ir a buscar a los cristianos que están ubicados en la zona número 3. Y todos los cristianos de la zona número 3 los vamos a llevar presos. El 17 de marzo vamos a ir a la zona número 18, el 21. Entonces ya está uno preparado, ¿no? Aquí eso podía pasar en cualquier momento. Había periodos de tiempo en que no pasaba nada, pero de repente se levantaban y arrasaban con todo, con los cristianos. Vivir en esa zozobra que no sabes cuándo va a pasar es lo peor que puedes vivir. No sabes si va a ser hoy, si va a ser mañana, no sabes qué, y estás así como esperando y en cualquier momento viene, en cualquier momento cae. Y eso es lo que ellos estaban viviendo. Entonces, para estos cristianos perseguidos, Jesús les dice esto: yo soy el primero y el último. Ya lo dijimos, el que estuvo antes y el que se va a quedar después. Ahora, eso para nosotros es una gran promesa. Yo no sé si usted ya lo vio, pero quiere decir que no hay nada que venga en mi vida que me vaya a separar alguna vez de Dios, porque cuando venga, Él ya estaba. Y cuando eso se vaya o yo me vaya con Él, el Señor va a estar ahí. La presencia de Dios con nosotros es lo más maravilloso que hay. Para empezar, lo que Jesús les está diciendo: yo, el primero y el último, estaré con ustedes todos los días, y venga lo que venga. Si el diablo se los lleva a la cárcel, yo voy a estar. Si los van a matar, yo voy a estar. No se preocupen. Ahora, hoy, mis amigos, si tú estás pasando por un proceso de salud difícil, ahí está Dios. Si tienes un problema en tu empresa, ahí está Dios. Si tienes un problema en tu corazón, ahí está Dios. Si hay un problema de seguridad en el país, ahí está Dios. Y eso nos tiene que sostener a nosotros. No nos podemos quedar, sí, amén. No, eso para mí. O sea, aquí, conmigo, siempre está Dios. Eso es lo primero. Y después dice, el que fue muerto y está vivo otra vez. El que fue muerto y está vivo otra vez. El Cristo resucitado que experimentó la muerte y que volvió otra vez a la vida, está vivo siempre. Y eso tiene dos connotaciones. Primera, Jesús sabe lo que es sufrir. Jesús sabe lo que es sufrir. Mire, a veces uno está pasando por un problema y vienen y le dan unos consejos que dice uno: mejor cállate, no me digas nada. Porque uno dice, es que vos no sabes lo que es pasar por ahí. Y ciertamente hay cosas que uno no ha experimentado. Pero Jesús sí conoce. Jesús sabe lo que vives. Jesús sabe lo que sufres. Jesús sabe lo que tú estás pasando o vas a pasar. Ese dolor, por terrible que sea, Jesús lo conoce porque Él lo vivió. Si hay alguien que te entiende, es Él. Y eso es lo que Él le dice a la iglesia, que Él los entiende.
que Él estará con ellos y Él sabe que es eso. Pero no solo eso, lo mejor viene después, que Él conquistó eso. O sea, eso no lo destruyó a Él y a nosotros tampoco nos va a destruir porque somos hijos de Dios. Ese amén no lo oí con mucha convicción. A nosotros tampoco nos va a destruir porque somos hijos de Dios. Y eso es importante que se te quede, porque cuando vengan los tiempos difíciles, eso es lo que te sostiene. Cuando vengan las cosas de verdad duras en tu vida, eso es lo que te sostiene. No te destruirá porque estás en la mano del Señor. Y al que venza, al que sea leal, se le dará la corona de la vida. No la corona de rey, que se nos ofrece a muchos hoy. Porque se enseña que Dios le da coronas a sus hijos y le da coronas reales. No es cierto. La corona real era la de oro. La corona de la vida es la corona del vencedor. Es la que era de hojas. Y eran hojas de laurel. Esa se le daba a los vencedores en los eventos deportivos. A un magistrado fiel que había cumplido su trabajo, se le daba una corona al final de su trabajo. También se le daba, o era costumbre de los paganos, ponerse una corona para celebrar un banquete. Y por cierto, nosotros vamos a celebrar un banquete en el cielo cuando la novia del Señor, la iglesia, esté en las bodas del Cordero con su Señor. Y vamos a tener la corona para eso. Pero esto es solamente para aquellos que permanecen fieles. Y dice, el comentarista William Berkeley dice esto: en esta vida puede ser que la lealtad del cristiano le traiga una corona de espinas, pero en la vida por venir le reportará la corona de la gloria. Puede ser que en esta vida sufras y sufras mucho. No será fácil, pero el Señor estará contigo. No será fácil, pero nada te puede arrebatar de la mano del Señor. Y puede ser que aquí tu corona sea una corona de espinas, pero en el cielo tu corona será la corona del vencedor. Y eso nos debe animar a nosotros, siempre. Y la promesa final es esta: que no sufrirá la segunda muerte. Apocalipsis 26 habla de eso. Dice, la muerte segunda no tiene poder sobre estos, sobre los hijos de Dios, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Y en Apocalipsis 20:14 nos dice, ¿cuál es esa segunda muerte? Dice, la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Dwight L. Moody, que fue un teólogo y maestro cristiano, dijo esto: aquel que ha nacido una vez tiene que morir 2 veces. Todos nacimos una vez de nuestra madre y tenemos que morir 2 veces si no conocemos a Cristo. Morir en la tierra y después la muerte eterna, que es lo peor. Pero aquel que ha nacido 2 veces, que ha nacido por su mamá, pero también ha nacido de lo alto, como le dijo Jesús a Nicodemo, ese morirá una sola vez, que es la muerte física por la cual todos pasamos. O como lo dijo Pablo en Romanos 8:38 y 39, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y eso es lo mismo que está diciendo Juan, o que Jesús le dice a la iglesia de Esmirna a través del apóstol Juan. Y cierro con esto. Vivimos en un mundo donde la conveniencia y la comodidad es lo que nos mueve. Lo que me conviene es lo bueno y lo que siento más cómodo es lo bueno. Ahora, son pocos los que están dispuestos a entregarlo todo para servir a Jesús. La pregunta es esta: ¿eres tú uno de esos? ¿Eres tú uno de esos? Quiero invitarte a que te pongas en pie, por favor. Y cierra tus ojos por un momento.
Y piensa en esto. ¿Dónde están tus tesoros? ¿Están en la tierra, donde las cosas se arruinan, se las roban? ¿O están en el cielo? ¿Dónde están tus tesoros? Si Jesús hiciera un balance de tu vida, ¿dónde están tus tesoros? Esta puede ser la respuesta que te ayude o que te haga perder cuando venga la tribulación a la vida. Cierra tus ojos mientras adoramos al Señor. Alfa, Omega, el que era, es y quien vendrá, quien vive y reina, y el cielo adora sin cesar. Tu nombre, gloria, es la canción que rodea el trono. Se escucha, Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria y su nombre sobre todo sobre todo sus ojos como fuego y su rostro brilla como el sol. Su voz es poderosa, ruge como las olas del mar, y al mirarte cae todo ser ante su gran majestad, y canta: Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria y su nombre sobre todo sobre todo Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria y su nombre sobre todo sobre todo sobre todo Antes que todo existiera, ya estaba Jesús. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y cuando todo termine, ahí estará Jesús. Porque Él no depende de nuestras limitaciones, ni de tiempo ni de espacio. Él es el eterno Dios, el Dios vencedor, el que estuvo muerto, pero ahora está vivo. Y Él es el que tiene en sus manos a los obispos de las iglesias o a los ángeles de las iglesias y a las iglesias mismas. Nosotros estamos en las manos de Jesús.
Y Él tiene el control de nuestras vidas. Así que no tenemos nada que temer. Por eso, Él le dijo a Esmirna, no temas, no temas. Cuando viene la prueba uno tiene miedo, claro que tiene miedo. Decir que no lo tenemos es mentir, claro que tenemos miedo y mucho miedo. Pero las palabras del Señor deben tranquilizarnos. No tengas miedo. No tengas miedo. A veces Dios nos libra, y gloria a Dios porque nos libra de problemas muy serios. Pero a veces Dios permite que pasemos por ellos, para que seamos probados, para que nosotros veamos realmente nuestro carácter, porque Él ya lo sabe, pero también para que podamos inspirar y ministrar a otros. Puede ser que tú mismo hoy estés pasando por un momento difícil, muy difícil en tu vida. Tal vez nunca habías pasado por algo como lo que ahora estás viviendo. Y el enemigo viene y te dice que estás solo, y no es cierto, no estás solo. Jesús sabe lo que es sufrir. Y Jesús dijo que estaría contigo todos los días hasta el fin del mundo, y así es. Él está contigo. Y así como Él triunfó, tú también puedes triunfar. Si tú confías en el Señor y caminas de acuerdo a su dirección. Puede ser que estés enfrentando ahora mismo algo muy duro en tu vida, demasiado duro y por mucho tiempo. Pero la Biblia enseña que aún la prueba está en manos de Dios. Tiene un principio y un final. Tiene una intensidad que está cuidadosamente regulada, si se puede decir eso, por parte de Dios, porque no te va a destruir. Solo va a forjar tu carácter a la medida del varón perfecto Jesucristo. Tú estás en las manos del Señor y Él nunca te va a dejar. Tal vez estás en un buen momento de tu vida, un gran momento de tu vida, pero vivimos en un mundo caído y el dolor está a la vuelta de la esquina. Y puede ser que dentro de los planes del Señor está que tú pases por un momento muy difícil, y ahí es donde la riqueza de tu corazón, la riqueza de tu espíritu, esas convicciones que vienen formadas por conocer a Dios, por obedecer a Dios, por caminar con Él, son las que te van a sostener. Aférrate a esas convicciones y el Señor estará contigo hasta el final. Señor, en el nombre de Jesús, yo oro por tu pueblo, por nosotros que somos tu pueblo. Y te pido, Dios, que tú afirmes en nuestro corazón esta gran verdad. Tú tienes el control. Y aún las pruebas más terribles están en tus manos. Y tienen un propósito. Tal vez nosotros no lo entendemos y tal vez nunca lo entendamos. Pero tú sabes lo que haces y siempre lo haces bien. Por eso, Señor, oro y te pido que nos ayudes a entender esta gran verdad. Venga lo que venga. Venga lo que venga. Ayúdanos a descansar en ti. Porque tú tienes el control. Porque tú obras en medio de tu pueblo cuando sufre. Porque tú te glorificas en medio de tu pueblo cuando sufre. Porque tú formas a tu pueblo en medio del sufrimiento. Y porque tú nos sostienes hasta el final. Y nada ni nadie nos va a separar de tu mano jamás. Porque tú nos tienes en tu diestra. Señor, ayúdanos a tener claro esto. Y ayúdanos, Señor, a poner nuestro corazón en el cielo y no en la tierra. Hacer todo lo que tenemos que hacer en la tierra, sí. A esforzarnos, a trabajar, a esforzarnos para lograr las cosas que tú quieres que hagamos, pero que nuestro corazón esté puesto ahí arriba. Porque cuando todo se acabe y cuando todo se vaya, nuestro corazón está firme donde nada ni nadie lo puede tocar porque está en tu mano. Oro por tu pueblo, Dios, y ayúdanos a ser así como esa iglesia en Esmirna, dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias, dispuesta a amarte y a servirte hasta el final. Obra en nosotros y sosténnos, bendito Dios, te lo pedimos. Vienen tiempos difíciles para el mundo,
y muy difíciles para tu iglesia. Pero agarrados de ti, nada debemos temer y nada nos separará de tu mano nunca, Señor. Afirma eso en nuestro corazón y ayúdanos a ser obedientes a ti y caminar contigo en cada cosa que hacemos. Señor, ahora que salimos te pedimos que nos bendigas y que esta semana sea una semana donde podamos compartir a otros de lo que tú haces, que otros puedan ver en nuestra vida quién eres tú, Señor, y que te conozcan a través de nuestras palabras y de nuestras acciones. Bendice, Señor, las familias, los trabajos, los proyectos, a nuestros hijos, a los nietos, Dios. Bendice, Padre Santo, nuestras vidas y úsanos como la luz, como el candelero en medio de la oscuridad del mundo, Señor. Traemos también nuestras ofrendas y diezmos al alfolí y te pedimos, Señor, que tú bendigas a cada familia que te honra con sus ingresos, con lo que tú nos das, Señor. Lo hacemos porque te amamos, lo hacemos porque queremos honrarte, Dios. Y salimos de aquí confiados, seguros, tranquilos, que pase lo que pase, tú siempre estarás en control. Porque así fue con la iglesia en Esmirna y así será con nosotros también. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria al Señor resucitado y vencedor, que siempre está con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima semana. Que el Señor les guarde.